buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buena tarde. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Bienvenidos a este espacio de formación. Hoy continuamos entonces desde la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz del Área Metropolitana con la línea de convivencia. Quien de pronto tenga el micrófono prendido, pues tengamos cuidado en eso. Vamos a dar inicio entonces. Incluso, entonces, en las que nos cuidamos, por ejemplo, ahí hay un tema también que podemos mirar más adelante, y es el tema, por ejemplo, de las redes sociales, que tan pendientes nosotros estamos de las redes sociales que son nuestros niños y niñas, que son nuestros adolescentes, que si bien lo sienten invasivo, pues es necesario hacerlo, ¿cierto? Y ya digamos que está todo el entorno social, de la información que lo están recibiendo de los vecinos, de la unidad residencial, de las situaciones que pasan en nuestro entorno cercano, que ahí entonces podemos hablar de estos factores protectores y factores de riesgo.
con ustedes hijos, sobrinos y demás, ustedes han ya identificado, por ejemplo, cuáles son sus habilidades, para qué son buenos. Hola. Porque yo tengo un sobrino, está en Argentina, él le gusta la cocina, o sea, la culinaria, el chef. Sí. ¿Tiene habilidades para eso? Sí, sí, eso le apasiona el texto, yo estudié. Muy bien. Buenas tardes, Juan Fernando. Hola, Juan Fernando. Mi hijo tiene habilidades para estudia filosofía. Y tiene unas capacidades muy interesantes para analizar, entender y comprender los filósofos. Y me gusta mucho la misión de que seamos integradores en la comunidad que representamos, para que Hola. Porque yo tengo un sobrino, está en Argentina, él le gusta la cocina, o sea, la culinaria, el chef. Sí. ¿Tiene habilidades para eso? Sí, sí, eso le apasiona el texto, yo estudié. Muy bien. Buenas tardes, Juan Fernando. Hola, Juan Fernando. Mi hijo tiene habilidades para estudia filosofía. Y tiene unas capacidades muy interesantes para analizar, entender y comprender los filósofos. Y me gusta mucho la parte de ciencias políticas. Hablamos mucho sobre eso y entendemos y comprendemos mucho la forma como él nos enseña, porque realmente pues ya yo soy graduado de la universidad en 1993 y pues afortunadamente todos somos de la Antioquia. Mi esposa es trabajadora social, yo soy contador público, ella está estudiando filosofía y me siento muy orgulloso de todo lo que él está haciendo. Muy interesante para nosotros. Y hay una cosa muy interesante, y es que hay yo soy docente del SENA virtual, y hay yo se lo voy a colocar acá por el chat, hay un video que se llama estilos de aprendizaje. Y es muy interesante eso porque ayuda a entender y comprender al otro. O sea, cómo el otro aprende desde la perspectiva de él y desde la forma de educación que él tiene y desde la forma de cómo se le inculcan todos los componentes que él maneja. Entonces, yo se los voy a colocar en el enlace para que todos ustedes lo puedan aplicar y puedan ir entendiendo, inclusive hasta cómo aprende la persona, el papá, la mamá y todos los miembros de la familia. Muchas gracias. Excelente, Juan Fernando. Muchas gracias a usted. Bueno, les van quedando tareitas, ¿no? Hay una cosa muy importante cuando vivimos con niños, y es que todos los días también tenemos que buscar las herramientas que nos permitan potencializar esas habilidades, ¿cierto? Que nos permitan también, no solo, digamos, frente a diferentes discursos que nos traen al hogar, ¿no? ¿Yo qué hago con esto? Y ya este niño con lo que me salió, ¿cierto? Sino entonces permitir también nosotros aprender para poder hacer una retroalimentación o, digamos, comunicarnos con ellos de manera muy asertiva también. ¿Alguien más nos quiere comentar como que ha reconocido, que ha identificado como habilidades de sus hijos o hijas? Sigo hablando. Bueno, voy a hablar de lo mío. Yo identifiqué que mi habilidad
docente, o sea, yo tengo muchos estudios, pero a los 40 años, o sea, después de 40 años identifiqué que yo tenía habilidades docentes y que me gusta llegar al otro. Y me gusta llegar al otro, no solamente pues a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Y hay una cosa muy interesante, mi papá me enseñó origami, me enseñó a hacer figuras en papel. Me entregó una figura y me dijo, esa figura usted la tiene que modificar de alguna manera. 40 años después logré modificar la figura, hice otro. Y 10 años después, cuando cumplí los 50, él me enseñó a hacer el hombre, el hombre con pies, yo hice el hombre con zapatos y logré hacer la mujer, que ya tengo toda la familia completa. Y juego con los niños yo hago aproximadamente 110 figuras en papel, entonces me gusta mucho que los niños aprendan cosas manuales. Las manualidades son espectaculares porque les abre esa capacidad espacial. La capacidad espacial es una transversal total de todas las áreas. Entonces esa capacidad espacial ayuda a resolver problemas, ayuda a entender la vida, ayuda a entender muchos conceptos. Y ahora los niños no se quedan callados, los niños dicen, ven algo, un fenómeno, y le dice al papá, ese fenómeno es esto, porque eso es lo que él entiende. Entonces el papá él mira al papá para que le diga si es lo que está entendiendo o es otra cosa. Entonces eso es muy interesante. Y mi esposa trabaja con niños pequeños, entonces ayuda mucho como a entender cosas y a comprender muchos elementos de los niños. Los niños ahora son resilientes. Pelean con un niño y a los 5 minutos ya está jugando, darle piquitos, abrazándolo. Cuando un adulto hace eso, nunca se queda resentido toda la vida. Entonces hay que aprender de ellos cosas muy interesantes. Esa parte de resiliencia es muy interesante, la parte de aceptación del otro, de comprender al otro, de ayudar al otro. Los niños nos enseñan todos los días cosas nuevas. A mí me parece que es muy interesante ellos. Muchas gracias, don Juan Fernando, nuevamente. Y hay algo muy valioso y es que los niños nos enseñan a compartir digamos, el respeto por la diferencia, ¿cierto? Para un niño, digamos que nos damos la información también un poco de cómo relacionarse, con qué relacionarse, qué actitudes respetar o no, ¿cierto? También somos nosotros y probablemente en algunos momentos no lo hacemos de manera consciente, ¿cierto? Sino que son expresiones cotidianas que hacen parte de nuestro parlache, como decimos, que hacen parte de nuestras formas de relacionamiento, incluso con personas cercanas, pero que volvemos a lo mismo, cuál es la información que están recibiendo los niños y las niñas, ¿cierto? Entonces, ellos en principio, para ellos es indiferente que el niño sea de color o no, ¿cierto? Para ellos es su amigo, todos son sus amigos, independientemente de las características que como adultos veamos en los niños. Incluso a veces cuando hay alertas en el desarrollo, hay niños que son antes, vinculan más a esos niños que todos tienen algún tipo de alerta, son más comprensivos que los mismos adultos, ¿cierto? A la hora de enseñarle a este niño que una alerta en el desarrollo a nivel cognitivo, ¿cierto? Probablemente somos más impacientes, mientras que los niños lo acogen y lo comprenden y incluso aprenden también un poco como a su ritmo, ¿cierto? Siendo empáticos, que es lo que muchas veces desde el automatismo nos falta, ¿cierto? Entonces, los niños, por eso les decía yo, es importante tener en cuenta siempre la narrativa de ellos, porque realmente es un aprendizaje diario, ¿cierto? Listo. Por acá entonces un poco lo que podemos hablar de ese desarrollo integral y nuevamente volviendo a la palabra del buen trato, si hacemos esta sumatoria, por ejemplo, podemos lograr o podemos tratar de ir en un camino positivo, ¿cierto? En un camino que le permita al niño desarrollarse adecuadamente, que le permita al niño construir relaciones sanas, construir relaciones adecuadas, un niño que realmente, como le decía incluso don Juan Fernando, pues, hable, ¿cierto? Que no le dé temor a hablar, que no le dé temor expresar lo que siente, que no le dé temor decir que algo le está pasando, decir que se está sintiendo en riesgo, que no le dé temor también decir lo que quiere, lo que le gusta, ¿cierto? Que a veces los adultos entonces vamos como retrocediendo en ese sentido y es
claro, de pronto me mucho más las palabras o en otros casos eh, decimos las cosas sin importar quién se ofende. Entonces, como también nosotros aprendemos de esa, digamos, de esa forma de comunicarse de los niños y como también nosotros les enseñamos también a ellos de cómo ser objetivos, ¿sí? Entonces, buen trato, más comunicación asertiva, más ese aprendizaje significativo, que ahí volvemos al tema de la maleta que llevamos, ¿cierto? Esas experiencias, el aprendizaje significativo nos lo dan las experiencias. Por eso incluso a veces, si yo les pregunto a ustedes, si hay un profesor, por lo general en todos hay un profesor que marcó, que quedó como grabado en nosotros, quedó grabado en nuestro corazón, quedó grabado en nuestra experiencia de vida, por su forma de enseñar, por su forma de transmitir el conocimiento. Como habrá otros que uno piensa como, ay, no, pues este señor no tenía, o esta persona no tenía como la biblioteca adecuada, entonces está como la persona que nos transmite de manera muy significativa ese conocimiento y la otra persona que quizás haciendo su mejor esfuerzo no lo hizo de la misma manera, ¿cierto? Si yo les pregunto a ustedes, ese profesional, ese profesor, esa persona, pues incluso no necesariamente es un profesor, sino, no sé, un amigo cercano del hogar, otra persona que les haya permitido generar aprendizaje. Por ejemplo, ¿quién me dice que profesor le marcó a ustedes como el proceso educativo? Profe, yo sí quiero hablar en bachillerato tuvo profesor Caldeiro que y yo digo que no había que estar ahí para que nos diera química, pero que solamente nos iban a dar bases, que a mí me interesaba más por más química que era la química de la universidad de la química, no se van a más. Y la verdad nos enteró enseñar más de ciencias políticas, de cómo se conforma el país políticamente hablando, y un montón de temas completamente distintos a lo que era química, pero que sí era como que entendiéramos cuál era nuestra posición como ciudadanos, nuestras obligaciones, nuestros deberes, y cómo deberíamos de mirar por lo menos el país y tratar de llevar en la situación incluida la convivencia. Entonces, a mí me pareció genial. Buenas, profe. Nuevamente Juan Fernando. A mí me marcaron diferentes profesores en diferentes etapas de mi vida. Pero el que más me marcó fue el profesor de química en ese tiempo era quinto de bachillerato, que me demostró mis capacidades, me abrió ese abanico de mis capacidades y me dijo, usted tiene unas habilidades muy interesantes, hago una investigación, y hice una investigación de la bomba atómica. Me fui yo vivo aquí vivo acá por los lados de la América en ese tiempo, y todos los días, 2, 3 horas me iba para la Biblioteca Pública Piloto a investigar sobre la bomba atómica. Y hice un trabajo que lo entregué en 11 y el profesor quedó fascinado con lo que me dijo. Me dijo, tienes unas habilidades muy interesantes, Juan, y pienso que debes de desarrollarlas y manejarlas de alguna manera. Y eso me abrió un abanico muy interesante porque yo sigo investigando mis alumnos, porque mis alumnos no entran, qué es lo que pasa, qué sucede. Yo sigo investigando el por qué hay tantas dificultades con entender la parte virtual, por qué tantas situaciones que generan inconformidades. Yo la virtualidad la defiendo mucho, yo soy instructor hace 12 años de la parte virtual y 12 años de la parte presencial. Obviamente que la parte presencial pues tiene sus cosas y todo. Y el profesor, pues volviendo al profesor de química, más los de bachillerato que los de la universidad.
sí hubo un profesor de universidad que me marcó y me dijo, hermano, es que usted fundó un grupo de estudio, usted tiene que ser más que todos. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a ser más que todos si yo apenas arranqué la carrera? Yo soy contador público. Y no, usted tiene que ser, usted verá cómo lo hace. Y también me marcó pues esa parte, pues volvió otra vez como a manejar, a recordar el profesor de química y investigue. Y la Universidad de Antioquia tiene esa habilidad de decirle al estudiante universitario, investigue, no se quede solamente con lo que le dice. Y eso hago constantemente. Yo no me quedo, termina todas las clases, cuando se terminan, yo empiezo a investigar punto por punto que me llama la atención. Y voy y leo, investigo, le pregunto a mi esposa si conoce sobre el tema y toda esa parte es bastante interesante. Para la parte docente, todos somos docentes. Desde que somos padres de familia, somos docentes. Y eso es una cosa innata en todos y el que sabe que tiene hijos identifica como todos esos componentes que se manejan. Pero en sí, sí, fueron esos dos profesores que me dijeron, usted tiene algo y ese algo lo va a identificar a usted como alguien muy interesante. Entonces, y tengo muchas habilidades, a pesar de que por la edad que tengo, mis hermanos me dicen, es que usted parece como que no fuera de este siglo, que fuera de otro siglo y con edades con conocimientos para personas con edades mucho más jóvenes. Y esa es la forma como uno debe encarar a los jóvenes ahora, con los pelados, con los niños, con muchas cosas, enseñando muchas situaciones y sobre todo saber entender la vida y cómo enfrentar la vida con todo lo que se está viendo y manejando con la tecnología. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Juan Fernando. Miren que todo eso son experiencias, son personas, son momentos que hacen parte, digamos, que construyen también ese aprendizaje significativo que incluso va a permitir que eso que aprendí trascienda en el tiempo y me siga siendo útil a través del tiempo, independientemente de lo que yo haga, ¿cierto? Independientemente si me dedique a eso que aprendí o no. Pero me va a seguir siendo útil y me va a seguir funcionando a la hora de yo compartir con otras personas, compartir en otros entornos, en otros escenarios, y va a seguir siendo parte de esa riqueza de construcción de la experiencia. ¿Sí? Entonces, buen trato, comunicación asertiva, aprendizaje significativo, hace parte, digamos, de lo que podría construir en un desarrollo integral, tomando en cuenta lo que se nos plantea HAL para el desarrollo integral y es valores, aprendiendo desde el ser, ¿cierto? O aprender a ser. Desde los conocimientos, que obviamente ahí está todo el tema educativo, actitudes, aprender a convivir, que eso tiene que ver un poco con lo que les mencionaba ahorita, de sus habilidades para la vida, desde las habilidades cognitivas, desde las habilidades emocionales, por ejemplo, cómo le hablamos nosotros a nuestros niños y niñas y a los adolescentes, cómo acompañamos esa desregulación emocional constante, ¿cierto? Porque ellos apenas están aprendiendo, quienes debemos estar atentos a eso y quienes debemos estar pendientes de cómo orientarlos somos nosotros, pero resulta que ellos ven también nuestra desregulación emocional, ellos ven nuestras alteraciones, ven nuestro enojo, ven nuestra ira, ven nuestras frustraciones y también entonces qué están tomando de ahí, ¿listo? En esos momentos, ¿cómo les generamos la confianza para que ellos esa tristeza, esa rabia, nos la puedan comunicar y nosotros poder ayudarles a hacer con eso, porque ellos no saben hacer con las emociones, ¿cierto? Ellos muchas veces no saben, por ejemplo, los adolescentes, hay motivos por los cuales, listo, se ponen tristes, hay motivos por los cuales, digamos, ese entorno cercano o ese grupo al que se afiliaron, al que se vincularon, genera en ellos digamos, un choque emocional, ¿cierto? Y en esa medida, entonces, ¿cuál es nuestro acompañamiento para que ellos sigan sintiendo esa confianza de hacer solos, pero acompañados, ¿cierto? Y las habilidades y destrezas, que ya tiene que ver pues, como con todo lo que ahorita también mencionábamos, esas habilidades que nosotros vemos en ellos
y potencializamos o incluso algunas cosas que en otros escenarios se pueden dar, por ejemplo, el deportivo, el cultural, el artístico, el académico, ¿cierto? Cuál es la manera que le está resaltando, cuál es esa habilidad, digamos que está haciendo mayor, se le está dando mayor importancia o está desarrollando de mejor manera, y como nosotros entonces también somos promotores de nuevos espacios que permitan seguir avanzando como en esas habilidades. Listo. Entonces, ¿quién me quiere leer esta nueva imagen? ¿Me enseñas a jugar? Hola. Hola, Juan Fernando. Hola, sí, Juan Fernando. Sí, ¿me enseñas a jugar? Que ya no me acuerdo. ¿Quién le está diciendo eso? Le está diciendo el abuelito. El señor. El abuelo es mío, el ocupar. ¿Y será que se nos olvidó ocupar? Profe, yo creo que a medida que uno va avanzando, se va volviendo uno tan indiferente de los juegos que hasta la misma sociedad se volvió indiferente. Aquí en Antioquia hay un montón de juegos, que la pirinola, que el trompo, que yo jugaba, ¿cómo es que se llama este? Stop, Jamie, y son juegos muy interesantes. Tirar el lazo, ese lazo es muy bacano también, y eso ayuda a socializar muchas cosas con la gente y a entender muchos conceptos en la parte del juego, ¿cierto? El juego, el ajedrez, el dominó, ¿qué más? ¿Qué más? Las cartas. Me parece que eso la misma sociedad ha generado también una pérdida de eso. Entonces, los niños lo que hacen es que empiezan a recordar un montón de cosas en ese sentido. Voy a dejar que hablen otros. Hola. Ahí hay un asunto muy importante. Hola, Lina. Es muy chévere retomar lo que dice, por ejemplo, Rubén, de cómo le enseñaron a pensar la comprender, incluso comprender las realidades sociales, y como dice el compañero Juan Fernando, que investigar es un asunto tan natural que incluso en el proceso de desarrollo se le coarta muchas veces al niño, diciéndole no toque, no coja, ande ahí. Entonces, cómo a veces de manera automática no nos damos cuenta y estamos descoartando la creatividad. Pero además, algo que termina de decir Juan Fernando, y es que la sociedad actualmente no solamente ha perdido ese asunto como porque sí, sino porque también, digamos, desde las políticas educativas nacionales, el sistema educativo ha cambiado mucho. Entonces, las escuelas son puro cemento, los chicos se tienen encerrados en las aulas de clases, se han limitado mucho lo que tiene que ver con el arte y la cultura. Ya un chico que si uno quiere que los chicos tengan acceso al arte y a la cultura, hay que pagar por ese servicio. Anteriormente, digamos que era de otras maneras. Entonces, es ahí donde también como adultos, digamos, es como una reflexión frente a lo que coartamos sin darnos cuenta en el proceso de desarrollo, y frente a cómo sujetos políticos sí tenemos que preguntarnos cómo es el sistema que nos ha gobernado. Lina, muchas gracias por ese aporte tan valioso también. Y precisamente incluso esas limitaciones de gasto, cómo poder entender las necesidades de los niños más allá del control, porque entonces siempre hemos estado educados bajo un asunto de quieto, silencio, me escuchan, y si el niño está muy inquieto, entonces ya tienen el problema, ¿cierto? Incluso ahí es donde vamos con el mensaje que le estamos transmitiendo, y es que muchas veces, si ustedes no se han dado cuenta, incluso a nosotros nos ha pasado, que le repiten tanto al niño que es hiperactivo, que el niño ya dice después,
amor, pero ¿a ti qué te pasa? Ah, que es atractivo. ¿Cierto? Y esa es la justificación para tus conductas. Ni siquiera es un asunto de diagnóstico, es un asunto de tanto lo ha escuchado que también se cree ese mensaje del adulto, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, ¿cómo se lo cree? Entonces, de esa manera empieza a interactuar con los otros. Esa va siendo su forma de relacionarse con los otros. Entonces, realmente, ¿cuál es ese mensaje que estamos recibiendo desde la educación? Entonces, claro, y volvemos a lo de ahorita, listo, está el colegio, pero entonces, ¿cuáles son esos escenarios que promueven también otras habilidades? ¿Cierto? Entonces, siempre está el colegio y la deportiva, pero entonces, en ese sentido, ¿qué otro uso le damos nosotros como adultos, los educadores? Ahorita, por ejemplo, Juan Fernando, que también plantea el tema de este entorno digital, lo que permite y lo que no, cómo realmente le podemos sacar al máximo esas herramientas que también nos permiten hacer dinámicos estos espacios, por ejemplo, ¿cierto? Y sobre todo teniendo en cuenta el proceso educativo con niños, niñas y adolescentes, que no es tan fácil, ¿cierto? Que no es de que ellos se van a quedar. Hay unos niños a los que les vamos bien en lo digital, hay otros niños que no se conectan tanto con lo digital, ¿cierto? Entonces, en esa medida no podemos entender su proceso de aprendizaje como, no es que no ha aprendido nada, sino que también hay que entender que quizás no es tan amigable, ¿cierto? O no está tan afín con el aprendizaje por este medio, sino que necesita ese adulto acompañando acá cerquita, ¿cierto? En la presencialidad, para poder, digamos, tener la confianza en ese proceso educativo. ¿Listo? Puedo decir una cosita. Buenas noches para todos. Mira, lo que yo digo más fácil es que ahorita se acabó como el amor por el otro. Y eso se lo están manifestando los niños al uno al otro, ¿cierto? O sea, a mí no me importa cómo estés tú, cómo te encuentres tú, y no me interesa si lo piensas o no lo piensas. A mí me interesa soy yo, y segundo soy, tercero yo. Y yo creo que eso es lo que se está manifestando hoy en día en la adolescencia y los jóvenes. Antes lo estamos viendo no solamente entre nosotros mismos, sino en las instituciones también. Las instituciones están enseñadas desde como yo estoy trabajando, me estoy dando igual, entonces a mí de ahí para allá no me importa. Si recibe una educación, recíbela. Eso es lo que yo le estoy dando a usted, como el, y yo le digo a los funcionarios públicos, que son los que ofrecen esas capacidades de esa mira, usted no lo haga tanto porque el sueldo que usted se recibe, ¿vale? Porque usted les nace y con la onda de enseñanza a esas personas que tanto necesitan. Y parte de ese desconocimiento y de esa mala educación en los jóvenes, tienen porque no hay interés, porque no hay amor, simplemente soy yo, tercero yo, y cuarto yo, y quinto yo. Y mientras que los niños no se cambien a ese amor propio, que son esos seres que tanto meditan como los jóvenes y los niños para que cambie este país, ¿cómo hace que niños? Y ya me parece que hay también una indicación muy importante, y es que también nos pensemos nosotros desde dónde estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Independientemente del rol que tengamos, si es de educador, si es de papá, mamá, tío, si es de jefe, si es de compañero de trabajo de otra persona, ¿cierto? Yo, ¿cómo me asumo como persona? ¿Cuál va a ser mi apuesta como persona? En términos de entender también al otro, en términos de entender que yo le estoy sumando o restando al otro en esa interacción cotidiana que tengo con él. Y poniéndolo en términos de esa relación o de ese aprendizaje que lo tienen nuestros niños, niñas y adolescentes, claro, quizás pueden haber docentes agotados, ¿cierto? Quizás pueden haber docentes que por mucho que le metan la ficha del sistema educativo, de pronto no lograr lo que ellos quisieran. Pero también hay otros docentes que, como me acuerdo que un profesor de la especialización nos decía, siempre hay que buscar la grieta por la cual cada uno cree su forma de construir con el otro, ¿cierto? Desde la cual cada uno, listo, entonces, por ejemplo, identificamos las habilidades de nuestras niñas y niñas, listo, desde ahí, cómo también enseñamos otro tipo de estrategias, que es lo que incluso ahorita nos estaban don Rubén y don Juan Fernando, ¿cierto? Cómo desde la química se puede, y desde la investigación, pudieron transmitir otro tipo de mensaje más allá de lo que tú dices, más allá de decir, voy a enseñar química y voy a enseñar investigación y ya, y se aprendió bien y si no, no. ¿Cierto? Cómo nosotros también asumimos
esa posición de realmente creernos que lo que estamos diciéndole al otro es valioso y le está sumando, ¿cierto? Es valioso y él le está echando aquí en esa maleta que llevamos todos los días. O que también desde el discurso somos poco asertivos y estamos siendo, digamos, hirientes, ¿cierto? Frente a un proceso como el que planteas del mundo educativo, como estamos siendo también un poco negligentes, ¿cierto? Entonces, ahí es plantearse cada uno desde los roles en los que se desenvuelve, cuál es la posición frente a lo que yo le estoy sumando a la otra persona, ¿sí? Y ahí obviamente seguir haciendo los ejercicios que se hacen desde las diferentes administraciones, que hacen con los educadores, que a veces también, como les decía, por ejemplo, si uno pone el ejemplo de los médicos, muchos nos quejamos porque vamos a una consulta y el médico ni lo mira a uno ya, ¿cierto? Es diligenciando un montón de cosas ahí en el computador y no lo mira, sino te pregunta, parece diligencia en una seguida. Entonces, tiene esto, edad, no sé qué, ¿cierto? Y empieza a preguntar ciertas cosas, pero si uno dice, bueno, es poca empatía, es que no, ya no hay conexión. Pero entonces también cuáles son esos requisitos, como tú lo planteas, por ejemplo, desde el educativo, en el caso que yo planteo desde la salud, que ellos tienen que diligenciar, que ellos tienen que hacer, que ellos tienen que, a los que tienen que responder, que también dificulta un poco como ese proceso, lo retrasa, ¿cierto? Lo obstaculiza. Ahí es una reflexión muy importante también, que hay que pensar incluso en la participación de las familias, en los encuentros de familia, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad y cuál es esa respuesta que damos a un encuentro de padres de familia? ¿Cierto? Hay que resulta que la familia no va a estar siempre, también. Ahí quisiera... ¿Qué pasa? Ah, pero, vale. Qué pena. Lo que pasa es que yo creo que uno de los factores que juega más en todo eso es que casi la mayoría de papás son adolescentes. Y en ese rol de ser papás adolescentes cometen errores en la crianza de esos niños. Y terminamos, y los digo porque yo fui mamá adolescente. Yo a los 14 años fui mamá. Y uno a los 14 años uno dice, ¿y cómo se hace eso? ¿Y cómo se hace eso? Y papás que como venían de otra época, nunca nos enseñaron cómo era ese camino. Y nosotros estamos viendo mamás jovencitos y empezamos a buscar los niños de cualquier manera. No, pero se hace muy bien, ¿qué puedo decir? Que eso no pasa nada, eso nadie le va a decir a usted nada. No, es que se le pega, a ver si le da un tapón, a ver si le da más duro, para que aprenda que usted así es que tiene que hacer. Y como nadie nos dijo, ni el profesor nos dijo, no, ¿cómo se puede hacer? No, venga, vamos a enseñarle a estas jóvenes que hoy en día son mamás, que la educación, pautas de crianza no hubieron, no han habido todavía, porque todavía se sigue viendo el maltrato, todavía seguimos viendo niñas de 13, 10, 11, embarazadas ya, ¿sí? Y estamos en el siglo XXI y decimos que en el siglo XXI una niña de 10 años embarazada. Entonces, de ahí partimos que decimos que la crianza de nuestros niños, de nuestros adolescentes, va a ser un rotundo fracaso si estas personas que hay ya atrás, que ya tienen el conocimiento, no nos enseñan a estas personas que tenemos. Diana, muchas gracias. Dina, ¿ibas a decir? Sí, exacto. Claro, totalmente real. Es todo eso que se está poniendo sobre la mesa. Y sin duda alguna nosotros somos el resultado de esta sociedad, es el resultado de un mundo globalizado, de unas políticas que nos afectan desde todo punto de vista, de una sociedad patriarcal, o sea, somos el resultado de todo eso. Entonces, lo realmente importante es que cada uno con todas esas experiencias, con todo eso que vivimos como padres, como madres, desde la adolescencia, otros desde la adultez, poder, digamos, como valernos de todo ese camino recorrido y poder, digamos, como tomar partido desde la coherencia y la responsabilidad. Como se decía, entonces hay unos espacios utilizados de cierto, la familia
y la escuela. Entonces, que la escuela haga lo suyo, es lo que tiene que hacer, pero que la casa, que desde la casa podamos retomar, si no nos lo enseñaron, no lo aprendimos, así lleguemos a una etapa de la vida donde podemos tal vez desaprender cosas y aprender otras nuevas. Entonces, aprender, digamos, también de las caídas, de los errores y poder continuar, digamos, contribuyendo a una mejora de una sociedad que necesita mucho, digamos, de reparar muchas cosas, de reparar muchísimas cosas. En ese sentido, claro, es muy complejo lo que dice Viviana y es una total realidad. Y en ese sentido, en las familias, como se ha ido perdiendo cierta esencia. Entonces, voy a poner un ejemplo que me pareció muy significativo y es como son experiencias desde la escuela. Como una niña me decía, no, una mamá de una niña me decía, es que mi hija me dijo que ella quería pedirme que me dejara hacer algo, entonces, tal lo que tú digas, pues era lo que yo digo. Y la niña lo que le dijo fue, la niña de 10 años, fue, mamá, yo quiero que me dejes mojar bajo el tubo. Entonces, ¿a qué nivel hemos llegado de que las niñas y los niños pues, también están en un sistema donde a veces las llevamos mucho, incluso por lo que están en las redes sociales, entonces la uña pintada, el pelo súper arreglado, las cosas de una manera específica que se venden en el mercado y dejamos la esencia. Entonces, lo dejaría pues ahí como conclusiones, volver a la esencia, y digamos, como desaprender un montón de cosas que llegaron a nuestros días, pero que tenemos la flexibilidad cognitiva para poder ver en qué nos podemos como reconstruir, incluso para lo que nos congrega en este momento, para vivir mejor. Entonces, gracias. Profe, yo quería aportar lo siguiente. No todo es malo de todas maneras. La idiosincrasia antioqueña siempre ha manejado la parte educativa mediante tertulias. Y yo desde jovencito, desde pelado, se reúnen las familias. Pero ¿cuál es familia? La del esposo, la de la esposa, y eso es todo un montón de personas y empiezan a manifestar una serie de experiencias, una serie de vivencias, y fuera de eso, nuestros padres, mi mamá y mi papá, que fueron pues, personas de pueblos y nos educaron con frases. Entonces me parece muy interesante todo eso porque las frases conllevan a vivencias y conllevan a una serie de componentes muy interesantes. Entonces pienso que eso se está rescatando. No en todas las familias, pero sí en la mayoría de las familias. Yo sigo rescatando eso con mi esposa. Yo reúno a la familia de mi esposa y mi familia y hablamos y nos reunimos y bueno, ¿cómo vas vos? Y eso ayuda, esa relación ayuda a que el comportamiento educativo de los pequeños, o sea, de las generaciones que siguen, pues sigan con ese elemento y no se pierda esa parte familiar que ayuda a que aprendan y enfrenten ciertas cosas. Yo recuerdo que una de las cosas importantes fue las normas de Carreño. Y aquí en Medellín, en el Teatro América, desaparecido, quedaba en la 78 con San Juan, habían todos los martes, presentaban una película, que es la norma de Carreño número tal, totalmente gratis, vaya por las boletas. Y yo iba, yo tenía como 8 o 9 años y iba por la boleta y me sentaba 2 horas a ver la película, las normas de Carreño. Y muy bacano, pues era espectacular. Entonces, pienso que de todas maneras, desde la cultura, desde todo lo que decían los compañeros, Rubén y la compañera que acabó de participar,
eso se puede recuperar. Hay que hacer como esos componentes y a nivel educativo, mire lo que ha pasado con algunos libros que los están convirtiendo en libros, en libros fáciles de leer, en imágenes. En esos días salió un libro, no recuerdo el nombre, y lo mostraron por televisión y lo sacaron con imágenes y con cuentos. Entonces me parece bastante interesante porque de todas formas nosotros somos creadores de algo y eso que creamos pues ayuda a que esa transversalidad que es la educación pues formen nuevamente valores en las personas y que formen esos valores de las normas de Carreño que son muy importantes. Yo como instructor, con mis aprendices, las normas de Carreño pues tienen un giro. Uno de ellos es, vea, respete y elabore su trabajo, no vaya a internet y copie, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener estrategias para que el aprendiz no copie el ejercicio que está en internet, sino que haga el esfuerzo y desarrolle su actividad. Y es bastante complejo eso, bastante complejo. Me digo pues que decirle a una persona que usted está copiando y que usted tiene que ser una persona que sea útil en la sociedad es muy complejo porque ya las susceptibilidades son bastante fuertes y atacadas. Ay, qué pena. Que otro participe también. En regalarles tantas cosas que hay en la sociedad, como los tablets, los televisores, los últimos juegos, los celulares. Entonces los niños se van volviendo tan egoístas que va a visitar a alguien. ¿Dónde está tu hijo? También el niño. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo veces esa falta de tiempo por estar trabajando y quizás haciendo otras cosas, porque también hay que tener en cuenta que pasó un espacio, la mamá necesita, tenemos algo gráfico, la amiga, niñera, todo. El niño prácticamente casi que se cría solo, sin el acompañamiento del papá y de la mamá. Valores, sus principios, no sea egoísta, no pelee, mírelo, sea grosero, salude lo uno y lo otro, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa parte también de que a veces subsanamos el tiempo que no le damos a los hijos y no los adultos. Porque ni una mañana tiene otro. No, está bien, que va conmigo, es que mi mamá conmigo, es que mi mamá tal cosa, o mi papá, o qué. Entonces pienso que eso también ha llevado a que la misma niñez se vuelva tan egoísta, tan egocéntrica, tan retraída, que no permite que sean diferentes. Aprovechar el espacio para hacerle a todos mis colegas. Nos estamos dando que no olvidemos que lo importante de nuestra propiedad horizontal no es solamente lo económico, que también tenemos que fortalecer ese tejido social. Aquí en el tiene, entonces nosotros como actores de estos espacios debemos contribuir a que todas esas cosas no se arraiguen, sino antes al contrario, que fortalezcamos todos esos lazos
de comprensión, de amor, de conocimiento, de saber escuchar, de formar, porque las cosas no se hacen solas. Y generalmente lo he escuchado en mi comunidad, que los administradores se concentran solamente en lo económico y no en el trabajo social. Entonces, mi invitación hoy también es a que fortalezcamos esos espacios y que las familias no solamente vean al administrador como el que cobra, sino también en la persona que se preocupa porque hayan familias felices en las propiedades horizontales. Muchas gracias. Excelente, Luisa, muchísimas gracias, porque finalmente ahí también es cómo dar respuesta desde el rol, como lo decíamos ahorita, desde ese rol que tenemos a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, cómo desde ahí entonces construimos con otros y cómo realmente podemos sumarle a la experiencia significativa de otros. Digamos que aquí, miren lo que esta simple pregunta, todo el panorama que abrió, ¿cierto? Me enseñas a jugar, que ya no me acuerdo. Esta simple pregunta, todo lo que pudo evocar en este espacio, necesidades, dificultades, también otras, digamos, formas de, entonces de comprender el aprendizaje y de la forma de relacionamiento de nuestras niñas y niñas actualmente, ¿cierto? Que involucra lo que mencionaban ahorita de los entornos digitales que se vuelven tan complejos también de, a veces, de acompañar o de manejar con ellos, porque claro, dentro de ese automatismo, pues es más fácil para que el niño coma, entregarle el celular, es que se entretiene y él va comiendo solito, pero resulta que estás entretenido, ¿cierto? Entonces, digamos que también en lo que ha transcurrido de este momento, de este espacio de encuentro y esta construcción conjunta que hemos hecho también, hay unos elementos importantes y es lo primordial, pues como lo que empezamos, esa palabra del niño, qué valor le estamos dando a esa palabra del niño y adolescente, ¿cierto? Otra cosa que también me parece muy importante que resaltan es el tema de esas formas entonces de crianza, ¿cierto? Cómo realmente estamos creando a nuestros niños y niñas, qué herramientas tenemos para eso, que finalmente ahí, como lo mencionó ahorita Viviana, parte de la experiencia, ¿cierto? Experiencia no porque se haya sabido, o digamos, como dicen comúnmente, pues nadie sabe, nadie tiene el librito de ay, cómo ser papá, cómo ser mamá, y sobre todo que también depende, como le decía Viviana, esos momentos en los que por una u otra razón soy mamá, soy papá, pero sí entonces como mi alrededor, como mi entorno, como esas personas que me rodean, contribuyen para que podamos realizar ese rol adecuadamente, ¿cierto? Y obviamente la crianza siempre va a ser ensayo-error, ensayo-acierto, pero finalmente también es permitirnos, y ahora retomo también un poco lo que decía Lina, que frente a ese mundo tan cambiante, frente a esas experiencias tan cambiantes, frente a esas formas de aprender tan cambiantes, quienes debemos ser flexibles somos nosotros también, ¿cierto? Y por eso la invitación a que estemos consultando constantemente estrategias, herramientas pedagógicas, nuevas formas de construir un diálogo con nuestros niños y niñas, lo que también planteamos un poco, que también está como transversal al encuentro de hoy, es el tiempo de calidad que estamos brindando a nuestros niños y niñas, ¿cierto? Entonces, quedan un montón de invitaciones y de reflexiones que nos permiten mejorar en nuestro quehacer, ¿cierto? En nuestros roles desde la familia. Mejorar en esa lectura que hacemos de nuestros niños y nuestras niñas. Si los estamos incapacitando, si los estamos, como decía Lina ahorita, estamos coartando su creatividad, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, desde la educación inicial, parte de esos principios son, si el niño va a pintar, por ejemplo, los niños van a pintar un paisaje y resulta que la luna la pintó azul. Pues nosotros como adultos, ¿qué derecho tenemos ahí de decirles que la luna es amarilla, o es blanca, o ilumina de tal manera? ¿Cierto? Esa es la construcción que en su momento está haciendo. Ya más adelante se dará cuenta de cómo, de cuál es el color, ya hará otra construcción, ¿cierto? Pero en ese momento, cómo también permitimos que él cree a su manera, sin coartar la creatividad, ¿cierto? Sin coartar sus capacidades, sin limitar ese aprendizaje que en un principio, como lo hablamos de las etapas de desarrollo, nos piden hacerlo con nosotros y al final, en la juventud, nos dice en qué se puede ayudar, ¿cierto?
Bueno, y yo creo que entonces para ir un poco redondeando este tema, los invito, por acá les voy a poner en el chat un link, ¿cierto? Un link en el cual la idea es que hagamos una construcción conjunta de lo que es, bueno, a quienes les quede fácil, además, porque sí que hay personas conectadas desde el celular, cómo podemos hacer una construcción conjunta de lo que son esas acciones cotidianas para la construcción de convivencia con nuestros niños y niñas. En este link les va a aparecer, ya les voy a proyectar la pantalla. Les va a aparecer esto. Aprovecho para decirle a Juan Fernando que no nos compartió el link. Juan Fernando nos iba a compartir el link también. Sí, ya voy. Entonces, si ingresan a este link, les va a aparecer esta pantalla que están viendo acá, ¿cierto? En la partecita de abajo, donde hay un circulito con un más, les dan clic ahí y ahí les va a aparecer inmediatamente como una notica. ¿Sí ven? Ahí la idea es que cada uno de ustedes, a quienes les quede pues muy fácil acceder a esto, podamos plasmar en 2 minuticos cuáles son esas acciones cotidianas desde las cuales construimos convivencia o construimos esas formas positivas de relacionarnos con los niños, niñas y adolescentes. Si les está funcionando el link, y si tienen alguna dificultad me cuentan. Sí, a mí ya me abrió. Sí. Por aquí ya apareció una, escucharlos. Muy bien. Estamos construyendo ese muro de esas acciones de convivencia. Construimos convivencia desde la coherencia y el ejemplo. Muy bien. Involucrándolos, considero yo, en actividades sencillas, no excluyéndolos o aislándolos o dejando que se aíslen, que es lo que pasa efectivamente. Digo porque estoy en la calle en el celular. Tranquila, que yo aquí le estoy poniendo sus palabras en el muro, no hay ningún problema. Involucrándolos desde las actividades sencillas. Y no permitiendo que ellos se aíslen, sino mucho, muy al contrario, integrando. Porque ellos tienden en este momento, como lo decían en un momentico, a aislarse ya por la tecnología, por sus espacios privados. Puede uno estar en la misma sala compartiendo el espacio, pero realmente no comparte, porque todo el mundo está pegado a los celulares. Pues cuando, en este caso, para mí, por ejemplo, que tengo personas adolescentes a cargo, entonces es como invitarlos a que se desconecten mientras uno almuerza, mientras uno come, mientras tengamos esos espacios donde podemos conversar de cualquier tema sin que cada uno esté pegado de su celular. Eso puede ser nuestro amigo. Excelente, muchas gracias. Por aquí también nos están escribiendo paciencia, comprensión, dejándolos que sean ellos mismos con su creatividad, brindarles confianza, capacidad de negociación. Esto es muy importante, pero hay que tener en cuenta también la edad de los niños al momento de negociar. No en cualquier edad se puede negociar con ellos. Muy importante también involucrar para los niños cuando están pequeños, y son actividades que no se olvidan y que pueden estar viejitos y siguen recordando lo sé por experiencia, es involucrarse uno y jugar con ellos y poder contribuir desde el juego a dejarles un mensaje importante para la vida, obviamente. Acompañamiento institucional. El acompañamiento institucional es muy importante, más que todo como en el tema del deporte, la música, la recreación para los niños, el acompañamiento psicosocial, las experiencias con las pautas de crianza con los padres. Para mí eso es muy importante, capacitar a los padres con pautas de crianza. Fortalecer en valores, los valores que no se vienen deteriorando, se vienen perdiendo. Esa parte es muy importante porque formar mucho a la persona. Excelente. Formarse de los valores de la persona. Formación integral.
esa formación integral desde todos los aspectos, desde lo técnico hasta la parte hasta la parte de los valores, que es muy importante. Excelente, muchas gracias. Ya por aquí les escribí. A ver qué más nos han escrito. Construimos convivencia desde el diálogo, permitiéndoles la participación y invitándoles a realizar actividades cooperativas y grupales. La coherencia del ejemplo, formación integral, formación de los valores, capacitar, bueno, eso lo acabo de escribir, capacitar a las familias, dedicarles tiempo de calidad. Bueno, ahí vamos. Y lo otro, qué pena. Y lo otro es involucrar a esos padres ausentes, esos padres irresponsables que son un factor que juegan en la vida cotidiana de los niños, porque cuando hay ausencia de esos papás, causan mucho trauma psicológico en los niños también. Entonces, tratar de involucrar a esos papás ausentes en esa crianza de esos nenes, tratar como buscar la forma y los medios de que las instituciones involucren a esos papás ausentes en el tema de la crianza de los niños. Muchas gracias, Viviana. Ya por acá lo escribimos también. Voy a plasmar también cositas que han ido escribiendo en el chat, ¿listo? Para que todos las vean. Acompañarlos. Mucho diálogo y buena comunicación. Vea, qué construcción tan bonita estamos haciendo. Desarrollar las habilidades para fortalecer su futuro, desde el respeto y la inclusión. ¿Cómo podemos ustedes? ¿Qué nos falta? Bueno, que parece que bueno, no tengo que pagar. Hay que mejorar en el aspecto de los educadores, siempre estamos los educadores. Hay que regular y controlar la tecnología que muchos padres hoy en día le están entregando actividad a los hijos asignados al computador. Es que hay Se fue la voz, don Rubén. Bueno, entonces, ¿cómo ponemos la falta de amor? Más bien, Eso es como una falta de compromiso de los padres con uno mismo y con los hijos. listo, pero entonces lo voy a poner en positivo. Construir desde el amor y el compromiso. Para que lo veamos como una opción y no como un obstáculo. Listo. Bueno, este muro está muy nutrido, la verdad. Siempre decirle lo mucho que los amamos, cuál valiosos son para las personas, cuál valiosos son como personas. Súper bien. Darle importancia a sus actividades, por sencillas que sean, ¿cierto? Pues me refiero que pues tendrán una complejidad diferente para las diferentes edades, pero darles esa importancia que merece cada situación cuando nos aborden en la casa y no simplemente a sus, lo veamos como de lado, ¿no? Que ellos se sientan importantes, escuchados y valorados, ¿cierto? Listo, ya por acá lo escribí. Voy a escribir eso último que dijiste, que se sientan escuchados y valorados. Listo. Bueno, este muro yo le voy a compartir el link bueno, igual ustedes quedan ahí con el link también. Pueden acceder a él cuando vean, cuando sientan que tienen dudas de cómo hacerlo mejor. Cuando sientan dudas, por ejemplo, como nos decía ahorita la compañera, cómo desde el rol de administradores y como copropietarios también podemos tomar estas herramientas para
construir espacios que permitan el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y aquí entonces les agradezco mucho pues, como por este ejercicio, por haberse permitido realizarlo, porque finalmente eso es este proceso también, la construcción conjunta, construcción entre todos. Y aquí también hay un asunto importante que quiero resaltar, y es que lo he venido escuchando. ¿Se acuerdan que yo ahorita les decía? Hay que identificar en nuestro alrededor esos espacios que les permiten a los niños ser y hacer cosas distintas, ¿cierto? También entonces está la oportunidad de rastrear esas ofertas, ¿cierto? Esas oportunidades que en los diferentes municipios, las alcaldías municipales nos proponen, ¿cierto? Como ahorita lo mencionaban, esas actividades deportivas, como incluso así en la demanda también un poco desde lo institucional, el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento desde lo deportivo y lo cultural. También hay un montón de, hay varias plataformas desde las cuales se pueden rastrear esas oportunidades, y también obviamente cada uno podrá como consultar con la persona, incluso desde ese rol de liderazgo que ustedes tienen, con las personas que desde las administraciones municipales ustedes interactúan cotidianamente, no solamente para cumplir su rol como administradores o para hacer acciones en la comunidad, sino, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer con ustedes, cierto? Más allá de, como les decían ahorita, administrar, más allá de la función técnica que implica esto. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Traer una brigada de salud, una actividad deportiva, algo que convoque a la comunidad desde la convivencia, ¿cierto? Pues entonces, ¿cómo podemos ir rastreando desde nuestro territorio esas otras opciones? ¿Sí? Ahí les dejo como la invitación. Profe. Y eso es muy importante porque yo creo que las administraciones tienen muchos programas que podemos acceder fácilmente y de todo, a todo nivel. Involucrar con juegos para los niños, o talleres para los adolescentes, o cómo integrar con la familia, ¿cierto? Integrar las familias para jugar, para hacer actividades que fortalezcan el núcleo familiar, porque es lo que nos está avanzando ahorita. Exactamente. Profe, dentro del marco de la propiedad horizontal, en mi unidad donde yo vivo, se da una cosa muy particular. El administrador es aquel que muestra cosas, ¿cierto? Cosas en el sentido de que pues, arregló el salón comunal, que le puso una puerta eléctrica para el ingreso, que pintó la unidad, un montón de cosas que uno, pues, desde el punto de vista de hacer cosas, entonces es un buen administrador. Y los copropietarios y los demás no ven la otra parte. Está caída la confianza, está caída la convivencia. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, es que si el problema es conmigo, arreglen ustedes. Me parece una cosa bastante compleja como en las unidades señalan un buen administrador es el que hace cosas, pero vamos a mirar la convivencia y la gente no se habla, la gente no se saluda, la gente se tira, la gente, pues, entonces el ambiente es muy pesado, a pesar de que podemos tener una cosa muy bonita, muy hermosa, muy, digamos, en cierta forma, muy habitable, pero las personas en sí no interactúan entre ellos y ha sido muy difícil mostrar de que no solamente la administración tiene que ser por ese lado, o sea, no solamente es ese lado, sino también el componente de la parte de convivencia, el componente de capacitar la gente para que sepa cómo funciona todo este proceso de administración, pero realmente ha sido muy difícil. Y muchas gracias. Don Juan Fernando, bueno, considero yo, ¿cierto? Que la persona tenga la capacidad de integrar, que sea integrar y no solamente se dedique al tema de reparaciones, infraestructura y demás, que son muy valiosos, son muy importantes, pero que a la vez, en simultáneo, se vaya trabajando esa parte social. muy bien, bueno, por aquí estoy viendo ya que varias personas se están retirando pues como del encuentro y no quería terminar la actividad sin compartirles esta imagen. ¿Por qué? Porque también sabemos y
y como actores de la sociedad, ¿cierto? Como nos dice, digamos, nuestra constitución, somos responsables, digamos, familia, sociedad y Estado, ¿cierto? Y en esa medida debemos tener en cuenta todo lo que hemos hablado acá, ¿cierto? Pero también en términos de protección a los niños, niñas y adolescentes, lo que son las rutas de acción, ¿cierto? Y en ese sentido sí me parecía importante como mostrarles esta imagen porque para la vulneración de derechos de nuestros niñas y adolescentes también tenemos que tomar acción, ¿cierto? Y pues aquí les plasmo como algunas de las líneas de atención por medio de las cuales nosotros podemos hacer denuncias anónimas de algunas situaciones que estén pasando, que identifiquemos que estén pasando con nuestros niños y niñas. Está la línea 141 del ICBS, está esta línea 123 que es de Medellín, escúchalos, ¿cierto? Que ayer mi compañera se los mencionaba también, que estaba para las mujeres 123 mujer metropolitana, y está la línea de la Fiscalía, la línea 122, desde la cual también se pueden hacer denuncias anónimas, incluso por la página de la Fiscalía también se puede hacer. Esto hay que tenerlo en el panorama, porque tampoco podemos desconocer que nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo vulnerados, ¿cierto?, en muchos espacios, y uno de ellos puede ser el hogar también. Entonces, exactamente, pues, como muy atentos a estas situaciones. No está de más que también esta información la puedan ustedes compartir en sus propiedades horizontales, ¿cierto?, en sus espacios, para que la gente también lo tenga ahí visible, lo tenga presente, ¿sí? Bueno, sí quisiera como que alguna persona nos dijera cómo digamos, qué le pareció este taller, cómo se sintió, qué aprendió, qué se lleva el día de hoy de este espacio. Profe, muchas cosas. Una de ellas, el entender al otro y el entenderse uno mismo. Muchas gracias, Juan Fernando. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo me llevo el aprendizaje de el respeto, el amor y el acercamiento a nuestros hijitos. Gracias. Gracias. Buenas noches, ¿cómo han estado? De la Delphi y de Concepción. Bueno, buenas noches. Creo que nos queda que de las cosas más pequeñas podemos disfrutar mucho, digamos que de los hijos, de cualquier cosa que los hijos hagan a bien, es algo muy valioso para uno y para ellos. Muchas gracias. Último aporte, de Concepción. Muy amable. No, yo me llevo en esta noche pues, los más sinceros agradecimientos primero que todo, porque estuvo muy interesante su taller, la buena disposición que tuvieron pues para prepararlo y la información tan exacta y puntual que nos dan. Hoy me llevo algo y pues sí, siempre lo he aplicado primero con mis hijos, ahora con mi nieto nieta, y es que como que a las buenas sí se puede. Siempre estar atentos a las cosas de ellos, los cambios que estén dando y de todo, para que actuemos a tiempo. No dejarles acumular, sino que a tiempo. Entonces así se van definiendo los temas con ellos, se les va resolviendo las dudas que tengan. Y así, como personas que estamos educando en nuestros hogares, también podamos ayudar por fuera, en nuestras unidades, a que todo sea en paz. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, no siendo más tiempo, yo quisiera también decir que nos llevamos. Yo me llevo personalmente los buenos mensajes que hemos compartido, todos esos comentarios tan positivos y la misión de que seamos integradores en la comunidad que representamos, porque podamos contribuir a la sociedad de una mejor manera. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, entonces, no siendo más, les agradezco muchísimo por la disposición. Como sabemos, no es una hora fácil, pero
pero la idea era eso, construir entre todos lo que nos puede permitir compartir adecuadamente y hacer comunidad, ¿cierto? Con los niños. Profe, usted, Gracias. profe, una pregunta. Natalie, una pregunta. Usted colocó un video, ¿cierto? Inicial, lo que pasa es que yo entré tardecito porque tenía un problema técnico. ¿Es posible que me lo haga llegar para integrarlo a la grabación de la conferencia de hoy? Claro que sí, Juan Fernando. Yo se lo comparto a mis compañeras para que los manden por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen, ¿te parece? Listo, perfecto. Y así yo lo integro a la conferencia, coloco el video y como yo llegué, pues ya cuando estaban haciendo la participación, igual las presentaciones también son importantes para hacerlo íntegro ahí y generar pues ya el video completo y no quede faltando nada. Muchas gracias, profe Natalie. Gracias a ustedes. Muy amable, que te Bueno, muy bien. felicidades para todos. Muchas gracias por Feliz noche, muchas gracias. Gracias por la charla. Hasta luego. Feliz noche para todos, Dios los bendiga. Feliz noche, muchísimas gracias, que esté bien. Feliz noche, muchas gracias.